Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa. Saludos, muy buenas noches, por fin es lunes. Una semana más acompañándonos mutuamente aquí en Emprendedores en Popular Televisión. Espero que hayan tenido una buena semana y vamos hoy a compartir, les propongo compartir con nosotros esta noche un pequeño viaje. Un pequeño viaje por esos mares y esos mundos de ultramar que nosotros los cántabros y sobre todo los montañeses pues tuvimos varias experiencias. Esta noche tenemos el honor de compartir este espacio con un invitado con una experiencia y una cantidad de vivencias en este orden de cosas extraordinario. Muy buenas noches, don Francisco Revuelta. Muy buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. En esta casa que es la suya. Muchas gracias, me consta. Esta es su casa. Francisco Revuelta es escritor, es crítico de arte, es un hombre inquieto por diferentes disciplinas que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, gran conocedor de diferentes aspectos de la vida cántabra y también de la vida de las Américas. Ha escrito multitud de libros, multitud de ensayos, multitud de aportaciones, de notas, de apuntes artísticos. Bueno, en definitiva, es un emprendedor con letras mayúsculas. Sin embargo, no ha sido nunca empresario. Porque a veces se asocia lo de emprendedor con empresario, pero no necesariamente. No. Siempre tiene que ir de la mano. Sí. Yo creo que tú has sido emprendedor y lo eres por naturaleza. Empresario es mi familia. Yo cuando le dije a mi padre en Reynosa, cuando vinimos de Cuba en el 60, que no me gustaba el método de enseñanza que había, pues mi padre de repente me metió en una empresa que tenía él, que era una carbonería, con 4 empleados, una mula, un camión. Entonces yo me hice cargo con 12 años de aquello. Y mi padre me dijo, ya que no quieres estudiar, que no es que no quieras, que no me gusta como enseñan. Pues ahí lo tienes. Yo tenía que hacerme cargo de la cantidad de carbón que salía en cestos, la cantidad de carbón que llegaba, el precio de los cestos, la paja de la mula, el alimento de la mula, el excremento de la mula que se utilizaba por una carbonería muy grande para abonar ahí, no me acuerdo, que habas había, que no los empleados pues no se les cayese algún cesto de carbón por el camión, la gasolina, todo eso. Y en eso me puedo considerar un empresario precoz. Pero luego seguí estudiando porque ya se recondujo la cosa y nunca me ha llamado el mundo de la gran, ni pequeña ni mediana empresa. No valgo yo para... Ni para mandar, perdón, ni para que me manden. Llegas a España en el año 60, sí. De La Habana, tú naces en La Habana. Yo nazco en Reynosa, me llevan muy pequeño para allá, me crío en La Habana, en La Habana primero y luego en Santa María del Rosario, que es un pueblo que está en el reparto del Cotorro, a 27 kilómetros, quiero recordar. Y nuestra finca tenemos casa en La Habana, casa en Santa María del Rosario, que es una ciudad balneario con mucho prestigio en toda América. Y la finca nuestra estaba a 3 o 4 kilómetros del pueblo. Y ahora son 10 años aproximadamente. Llevo con 11 años, sí, porque cumplí 11 años. Sí. ¿Y cómo es esta primera sensación de España, ¿no? Pues tremenda. Para un niño de 11 años estaba criado en un ambiente muy distinto al que había en Reynosa, social y económicamente y culturalmente.
Aquello fue un choque tremendo. Para mí era como estar en la Edad Media instalado, perdón, lo que yo había leído. Porque era todo, como se dice ahora, dicen los jóvenes, cutre. O sea, no había nada, no había, por ejemplo, no se practicaba deporte. La biblioteca, curiosamente, estaba siempre llena de niños, la biblioteca municipal de Reynosa. Se jugaba mucho a los bolos. Yo no conocía ni los bolos, ni el fútbol, ni yo nunca he dado una patada a un balón, porque aparte que soy una calamidad para esas cosas, no me gusta el fútbol, nunca me gustó. De ahí las conversaciones de los chiquillos eran de eso, del fútbol, de cosas que yo ni entendía ni quería entender. Entonces, yo siempre he sido muy particular, me aislé más todavía, y yo siempre he leído muchísimo. Y en la etapa de Reynosa no salía prácticamente. Mi padre tiene una excelente biblioteca, mi padre es un señor muy culto, muy inteligente y muy bien educado, por cierto. Y tenía una excelente biblioteca y estaba o en la biblioteca de casa o en la biblioteca del pueblo. O cogía un libro y me iba a Julio Briga a sentarme ahí a leer cuando estaban empezando a excavar. Yo asistía a muchas y ahí conocí a García Guinea, que era muy amigo de mi padre, y a Gonzalo Echegaray, con el cual mantuve una excelente amistad. Y esa era mi vida. Yo nunca me aburrí en mi vida. Los años que tengo, que ya son varios, no me he aburrido jamás. A veces me aburre gente que habla de cosas que yo ni entiendo ni quiero entender, sobre todo cosas relacionadas con el mundo del llamado corazón, que me importa un bledo. Bueno, van pasando los años. En el año 95 publicas un trabajo que tenemos aquí delante, se llama Dueños de Sueños. Sí. Es un trabajo muy exhaustivo, un trabajo fantástico acerca de toda la gente que marcha, que sale de Cantabria. Sí, porque era de lo único de lo que eran dueños, eran de sus sueños. Es muy bonito el un título. inciso, ha gustado mucho, sobre todo en los círculos taurinos, es curioso. Los toreros, todas estas cosas Y he de hacer un inciso, remontándonos otra vez a la vuelta. Es decir, yo fui un privilegiado, aunque nos robaron y nos echaron de Cuba, el sistema castrocomunista. Yo fui un privilegiado porque veo ahora a los niños que vienen con esa edad, que están ahora en Europa. Esta mañana leí en el periódico otra vez más la pugna que hay entre Bélgica y Francia, que no nos quieren admitir. Yo vine a una casa, que era la casa de mis mayores, que mi familia tenía una posición socioeconómica bastante considerable. No tuve ningún problema de los que tienen estos niños, que carecen hasta de lo más básico. Sí. He leído hasta de pañales para cambiar a los niños chiquitines. O sea, fue una circunstancia totalmente distinta a esta. Y yo veo esto, y no sé, es que se me abren las carnes. No hay nadie que diga basta, nadie que ponga sobre la mesa el pensamiento y el corazón y la razón. Les importa un bledo todo es una mera economía, es un disparate. Yo, como dijo a que no recuerdo quién, que bajen del mundo que me apego, porque te da auténtica... Estamos, no sé si estamos decir, asistiendo en estos momentos a una situación humanamente... a una deshumanización total. Tremenda. Total. Dueños de Sueños, un mosaico montañés cubano. La gente que se fue, que se atrevió primero a soñar y luego a poder realizar ese sueño, fue mucha, de muy diferentes tipos y estratos sociales. Y en alguna medida hoy la idea de compartir con Francisco era por hacer un cierto paralelismo, si fuera posible, entre aquella época y la que nos está tocando vivir ahora, que probablemente tenga algunos aspectos en común, pero que evidentemente pues hay muchas... Muy pocos, porque antes, Roberto, la gente que marchaba eran chiquillones de 12, 14 años, solos, y ahora vienen familias enteras. Entonces, hay que decir, ahí vienen unas cuantas páginas de los requisitos que les exigían las autoridades a los chicos de aquí antes de marchar. Por ejemplo, cosas curiosas, no haber dejado embarazada a ninguna chica, no ser un delincuente, no tener antecedentes penales, estar dispuesto a trabajar, y ahí se les reclamaba desde el centro regional correspondiente, fuere montañés en este caso, o fuere asturiano o gallego, y ya tenían un puesto de trabajo en cuanto llegaba. ¿Había alguna edad mínima requerida? No, porque en aquel entonces los niños empezaban a trabajar incluso a los 8 años. Claro. Bueno, yo conocí a los padres Serenos Ballesteros
y a Severiano. Y a mí me decía la madre que este chico con 6 años tenía que sacar el abono de la cuadra de la casa porque no tenían otro... Otra manera. Entonces, claro, eso aparte, Severiano murió desgraciadamente muy joven, con 54 años que recordar, y eso pasó en los años 50 aquí en España, o menos, os digo más, 60, 70. Sí, en los pueblos pues se trabajaba desde muy pequeñito, ¿no? Chiquillos. Y luego, la diferencia está en que el chico que iba a Cuba, hay que ponerse en su situación. Un chico, estamos hablando de hace 150 años más o menos, que iba de aquí, pongamos un aldeano típico. 150 aproximadamente. Más o menos, sí. Fue cuando empezó la fuerte. Pues no conocía absolutamente nada. La instrucción era poquísima. Las revistas no llegaban. La alimentación era muy monótona. El vestido le duraba toda la vida, por ejemplo. Entonces, se embarca. Sí, primero, no había no había pasajes para comprar un billete, eso se hablaba con quien fuere del contramaestre o no sé qué, en el barco. Entonces se le pagaba. El chico tenía que llevar ropa y comida durante la trayectoria. Normalmente no lo podían pagar. Algunos, los más espabilados, pues hablaban con el capitán y contrataban con el contramaestro, con quien fuere, pues para carboneros, para hacer algún oficio, los que tenían algún oficio. Alguna ayuda a cambio de... Claro, de alimento. Pero el que no tenía ningún oficio, pues lo pasaba muy mal. Vomitando, porque claro, eran barcos que eran veleros, luego fueron los de vapor, pero no tenían la estabilidad que tienen hoy. Llegan a La Habana y ¿qué encuentran? Se bajan del barco y encuentran unos olores distintos, por ejemplo, por las maderas y yo qué sé, las frutas tropicales que La Habana se comerciaba. Se encuentran de repente con un negro y no habían visto nunca un negro ni en fotografía. Es como si ahora se encuentran con un extraterrestre. Una forma de hablar distinta. Tienen que cambiar la ropa, los hábitos alimenticios, la higiene, que aquí era muy escasa y ahí era... Les cambian totalmente, dan la vuelta, como se suele decir, como al calcetín. Y luego, a los 2 días de llegar allí, a trabajar. Trabajaban de 18 a 16, 18 horas diarias. Y luego, por la noche, la mayoría dormían detrás del mostrador, tumbado en una colchoneta a modo de perro guardián. Eso sí, los que les acogían, normalmente les acogían como si fuese más o menos un familiar más. Les trataban bien, no hay ninguna queja al respecto que yo haya documentado, porque no lo he visto en ningún sitio. Y les retenían el sueldo, parte del sueldo, la mayoría del sueldo se lo retenían, se lo ingresaban en una cuenta. Y hay que tener en cuenta que cuando aquellos se alcanzaban la mayoría de edad a los 25 años. Con lo cual, cuando recibían ese dinero, era un pequeño capitalito que ellos podían invertir, podían, claro, siempre tutelados por el centro regional, a tal punto que, a ver cómo lo digo porque eso va protegida, cuando llegaba la mayoría de edad, la mayoría de la madurez sexual, digamos, 18 años, se calculaba, los encargados de la tutela de este chiquillo en el centro Montañés le llevaban a tener acceso a una señorita. Siempre vigilado, o sea, estaban... Luego los domingos pues, se intercomunicaban entre los restos de montañeses, iban al centro montañés a jugar a los bolos, a hablar de sus cosas, a leer prensa de Cantabria, en fin. Era una sociedad ideal, digamos, dentro del mundo montañés. Luego, las primeras clases, por ejemplo, que se dieron nocturnas en el mundo antes que Berlitz, las dio el centro montañés, gratuitas. Yo en el libro hay un ejemplo que era, yo conocí a un pariente de aquí que tenía un almacén, una charanga, no me acuerdo el apellido, Linares, creo que era, de este señor estaba de barrendero en La Habana. Hasta ahí digo, bueno, pues ¿cómo yo medro? Pues estudiando y trabajando. Y tenía un almacén luego, al cabo de tiempo, importantísimo. Ahí el trabajo era duro, pero tenía recompensa. Sí, sí, el que verdaderamente quería trabajar, tenía apoyo, en otra época, sí. Tenía apoyo, tenía respaldo y podía verdaderamente prosperar. Sí, además, Robert, había una pugna, que se habla un poco del tema, no una confrontación, pero había una pugna entre los 3 centros regionales de mayor cuantía y calidad y cantidad de personas. El asturiano, el gallego y el montañés. El gallego, ahí llaman gallego por definición a todo español porque fueron cantidad. Entonces los gallegos se ocupaban en todo tipo de oficio. El asturiano era más dado al comercio de telas y demás, aunque también, y el montañés era más, no diría restrictivo, pero en coloniales, mucho en bares, también en telas, en el campo con el ganado. El ganado. Sí, claro. Y dieron un impulso tremendo el motor económico de Cuba desde 1850, más o menos, hasta 1954, más o menos,
fue de montañeses. Que eso, yo creo que es la primera vez que lo digo, este libro tiene un montón de años, pero nunca se había dicho, no sé por qué. Pero es que tenían las fábricas de hielo, chocolates, café, caña de azúcar, la base de la economía cubana. El tabaco, que tabaco nunca ha habido mucho en Cuba y el poco que había de excelente calidad también estaba en manos en parte de los montañeses. Las necesidades básicas estaban en sus manos. Sí, sí, sí. Y los que más socialmente eran apreciados en Cuba, dentro de los distintos ámbitos regionales, eran los montañeses, porque dejaron impronta. Así, los gallegos es que eran muchos, entonces, aparte que el gallego que venía de la aldea, yo todavía he conocido en Galicia gente de la aldea que no hablaba ni papa de castellano. Hoy, vamos, hace 4 años. En Asturias no, claro, pero en Galicia sí, y era difícil comunicarse y tienen otro carácter. Aquí eran mucho más sociales Luego llevaban lo suyo, llevaron a cantantes de aquí, llevaron a personajes del mundo de los bolos, en fin. Era un centro regional muy activo. Sí, sí, muy activo. Sí, sí. Se ayudaban mutuamente los unos a los otros, mandaban dinero a Cantabria cuando había alguna necesidad, a la lechera, que era un centro de acogida de niños huérfanos, a muchísimos sitios. Esto te iba... y era gente toda que eran trabajadores, no eran millonarios. Te iba a comentar que nosotros somos un pueblo que no somos muy dados a unirnos. Aquí. Aquí. Sí, sí. Pero parece como si allí esto se hubiera transformado. Sí. Y por lo que dices un poco en el libro, parece como que se desarrolla ese espíritu más solidario, ¿no? Sí, tal vez yo no quería andar porque no era el tema, tal vez porque la política de aquí era muy distinta a la política de Cuba, primero. Segundo, Cuba estaba considerado en toda España, pero específicamente en Santander, como una provincia española más, no era una colonia, ni es colonia, era una provincia más. Al montañés siempre se le recibió con los brazos abiertos. Ahí dejaron muchísimo pozo cultural, muchísimo. Incluso yo tengo otro libro que hablo de la madrina de José Martí, la Dalí de la independencia cubana y qué sé yo, y era montañesa. Entonces yo digo en alguna parte del libro que tal vez el carácter de Martí se debiese a la madrina, que era una mujer muy cultivada para la época, mucho, y le transmitió el chiquito porque en aquel entonces el padrinazgo no es como hoy. Lo acogían en una casa, lo daban educación, lo daban alimento. ¿no? Se ejercía mucho claro, de padrinos. Claro, claro. Lo que pasa es que Martí era un tipo, a mí como persona, porque él habla de su valedor montañés cuando viene a Santander, que viene preso a Madrid, pero viene preso en un barco y aquí está por intercesión de su padrino, está tres días en la casa, que es donde está el café de Pombo arriba. En el primer piso estuvo él, ahora la familia vive en el otro. Y dice el valedor montañés, hombre, pues di quién era. No habla ni de la madrina ni de nada. Y luego a la mujer la trató de una manera excesivamente machista para mi gusto. Pero bueno, esos son asuntos míos. Y si ahora hiciéramos un poco una pequeña foto de cómo se van los jóvenes actuales, de cómo se trasladan, de cómo se tienen que ir, porque sí. hay, es muy distinto, Roberto. Hoy en día un chico bien no formado... hay trabajo para todos, ¿no? Claro, es que ten en cuenta que la mayoría, el 99% de la gente que se iba para allá en aquel entonces, y hasta 1900 incluso, no tenía formación ninguna. Ninguna. Estaba en casa con la vaca y de la vaca a la casa y de la casa a la vaca o a la cuadra. El chico que vaya va formado, ya sabe más o menos abrirse un caminito, sabe dónde buscar subvenciones. Yo conocí gente en Londres que sabían dónde acudir, ya tienen más o menos la vista puesta en el futuro. Aquellos muchachos eran completamente, en el mejor sentido del término, aventureros. Sí, sí, porque en barcas pues eran dueños de sueños, no tenían más que sueños. Estos muchachos ya están de otra manera, calibran la vida de otra manera, la dirigen de otra manera, la vida es suya. La vida de aquellos muchachos que iban a Cuba no era suya, no tenían ni ese concepto. Entonces es muy distinto, muy distinto. No pasaban penalidades, los chicos normalmente hoy no pasan penalidades en casa alimentarias. En aquel entonces se pasaban aquí en toda España, pero unas hambres terroríficas. Era tremendo. Y sin embargo no hay ahora en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que es un país al que volvemos a acudir ahora en buena medida, sí. No hay esa estructura que había allí en Cuba, por ejemplo, de apoyo, ¿no? No, es que el pensamiento alemán es muy distinto del y el propio español ahora mismo, pues probablemente en Alemania
en este momento no hay una estructura... No, el alemán es alemán, por encima de todo, Roberto, y ahí nace el raciovientalismo que luego trae aquí Ortega. Es una gente muy cuadriculada, que va a lo suyo, que trabaja como... A mí cuando lo de la Segunda Guerra Mundial, que la gente trabajaba un par de horas para reconstruir, no sé qué, sí, pero cobraban. Y de hecho, todavía Angela Merkel ha sido la que ha acabado de pagar los últimos a aquella gente. O sea, se pagaba. Pero tienen otro sentido de la vida. A mí no me gusta porque es muy cuadriculado, muy... sí, en filosofía son los primeros, en muchas cosas, en música, porque claro, la música, si hacemos un reduccionismo, es matemática. Sí. Y no es más. Pues entonces, bueno, yo prefiero el timbal, el cuba, la maraca y la... Y no es más ni menos, ¿no? Claro. Pero dice que son así, los mejores músicos, y a mí me encanta la música, la sinfónica. Yo soy muy raro, yo cuando estoy dibujando, dibujo, cuando escribo, y cuando escucho música, no me gusta mezclar las cosas. Si es caso, con un cafelito en casa. Pero tú ves, Wagner, no sé quién, por cierto, a Wagner le hizo dicen que es el mejor retrato, Egusquiza, que era de aquí. Yo conocía a la familia todavía los... ¿Qué cantidad de experiencias y de conocimiento has podido tener a lo largo de estos años de conocer a mucha gente? Mucha gente que estuvo relacionada con Cuba, tuvo que marcharse de allí. Sí. Lo malo, Roberto, es del tema. Hace poco una muchacha me decía, que casi llorando, una muchacha, que es que ya no quería saber nada con Cuba. No con Cuba, con los cubanos. Le decía, oye, llevan 50 y tantos años esta gentuza en el poder, desgobernando Cuba, arramblando para su saca todo lo que han podido, han robado todo. Y el pueblo cubano, yo no digo que una revuelta con sangre, una manifestación de protesta, una. En 57 años, ni una. Claro, es muy fácil, a ti en este caso nos roban la casa, con todo lo que tiene dentro, evidentemente. No pagan ni luz, ni agua, ni nada, no. Están a expensas de lo que papá Estado diga, así que todo el mundo viva fidel y con eso se lleva 57 años sin una protesta. Y eso hace que mucha gente rechace. Yo en mi caso no pienso volver a Cuba para nada, no me interesa. Pero hay mucha gente que yo he estado en Miami unas cuantas veces y mucha gente que antes pensaba que Cuba, no sé qué, se les ha ido del horizonte Cuba y ya piensan más, lo cual es lógico, en lo suyo. Yo conocí a un chiquillo que era un hijo de un amigo mío, bastante ahí en Miami. Hombre, Robertico, el cubanico, me echó una mirada y me dijo, ¿cómo cubanico? Yo soy estadounidense, que yo he nacido aquí. Y eso es importante porque a los niños les están lavando el cerebro. Es que mucha gente de la que está en Miami se les paró el reloj en el 59. Oiga, la vida avanza. ¿No? Están con mucho rencor, con mucho... Por eso el pueblo cubano les teme. Teme que cuando esto cambie, y yo creo que va para largo, pues no sé lo que pasará. Dueños de sueños, qué bonito nombre y qué actual. Sí. Porque si no tenemos sueños, pero si no somos nosotros los dueños, pues, claro. pues lo uno sin lo otro, yo creo que te da un poco cojo. Yo creo que podríamos estar, bueno, horas, Francisco, horas, porque el trabajo que ya tiene muchos años, que es un trabajo conocido, pero que no viene mal refrescar y recordar, porque yo creo que estas generaciones actuales, pues yo creo que les viene bien tener un poco de ese hilo histórico, ¿verdad? Sí. Ese conocimiento histórico, porque a veces ahora nos quejamos mucho de que tenemos mucha crisis y muchas dificultades. Pero es que ahora nos sobran muchas cosas. Claro. Yo tengo amigos que tienen nietos de 5 o 6 años, se vas a aquella casa y te asombra, parece una juguetería. Claro. Y esta gente que se fue para allá en esta otra época, pues tenía muchas menos cosas y sin embargo tenía sueños, ¿no? Claro, porque estaban centrados en cabalgar su propia vida, llevar ellos las riendas de su caballo y seguir adelante. Exacto. Sin mirar, sin hacer daño, pero mirando siempre hacia el futuro. Hoy en día, como ya casi el futuro nos lo dan hecho a los jóvenes, sí. Está diseñado pues hay un desencanto. Sí, exactamente. Y ahora hay un desconocimiento absoluto y total de todo. Desde que quitaron las humanidades y que el bobo, iba a decir, no lo digo, pero lo pienso, de Zapatero, hizo lo que hizo con las humanidades, los chicos tienen un cacao mental que no saben por dónde ir. ¿No hay? Ahora hay sí información, claro, importante pero conocimiento no. La información y el conocimiento son dos líneas paralelas para mí, que nunca se unen.
Porque yo puedo estar informado de muchas cosas, pero el conocimiento que me da saber en profundidad, yo que he hecho cientos de páginas de, como bien sabes, de publicidad para España, Francia y demás, cuando no había, yo no tengo ordenador, ni he usado, ni me interesa, pero te documentabas. Entonces sacabas cosas distintas y eso, ahí está el conocimiento, en lo que tú decías, en la profundidad del querer conocer cosas, de soñar, sí. Es que además yo creo que la persona que no tenga un sueño en su vida es un ente amorfo, es un animaluco. No quiero ofender a nadie, pero... Un animaluco, está muy bien el término. Sí. Francisco, te hablo de mi experiencia personal. El tema se nos ha pasado el programa en un santiamén. En un vuelo, sí. En un santiamén. Y es un tema tan apasionante y tan atractivo, ¿no?, para conocer detalles. Bueno, el trabajo es un trabajo fantástico, con una cantidad de detalles, de matices, de personajes, de experiencias de cada uno. Sí. Pero esto ya es para el deleite personal y te tendrá la posibilidad de haberle adquirido en su día, porque ahora está ya agotado el trabajo. Sí, pero igual yo no sé hay si que remover pensar un en poco, una pero reedición, ¿eh? Tal vez, yo hice 5.000 y se vendieron en 4 meses. Salvo 500 que compró una entidad, 4.500 que ni umbral. Y lo digo en serio. Sí, ha gustado muchísimo. Tengo muy buenas críticas universitarias, tanto que a mí me da vergüenza decirlas. Pero este tipo de trabajo lo que hace es despertar un poco la realidad de las cosas de aquella época. Claro, claro. Y que son conceptualmente y de todo muy distintas a las de hoy. Muy distintas. Un placer, Francisco. Muchísimas gracias por habernos visitado, haber compartido con nosotros este espacio de emprendimiento y de historia. Siempre a ti por tu interés. Estaremos encantados de recibirte cuando quieras y cuando sea menester. Yo estoy a vuestra disposición las 24 horas del día. Muchas gracias, Francisco. A ti. Y a todos ustedes, pues emplazarles para la próxima semana. El próximo lunes aquí en Emprendedores nos volvemos a encontrar. Que tengan feliz semana y muy buenas noches. Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa.